Ingeniero, buenas noches. Soy el alumno Wilson Joselito Guayama Gavilanes, alumno del octavo semestre de TICS. En este momento voy a proceder a compartir pantalla para realizar la exposición de la tarea encomendada. Como podemos observar, sobre nuestro tema a tratar, esto es lo que es fundamentos conceptuales. l- Fundamentos conceptuales en la inteligencia artificial. Vamos a explicar su funcionamiento y los componentes. En primer lugar, que debemos saber que es un agente inteligente. Es una entidad autónoma que percibe, analiza y actúa. Imita comportamiento inteligente y base en inteligencia artificial. Como características principales tenemos que esto funciona en entornos dinámicos, aprendizaje continuo. Los tipos tenemos como reactivos, deliberativos, híbridos y también como la interacción con humanos. En las aplicaciones tenemos en lo que es en el área de robótica, en sistemas expertos, asistentes virtuales, vehículos autónomos. La recopilación de información es la percepción. Tenemos lo que es en los sensores, en las bases de datos, en el APIs, lenguaje natural. En la importancia de la percepción, representa el entorno, influye en decisiones, datos incorrectos, malas decisiones. Mejora de la percepción, filtrado de datos, fusión de información, aprendizaje automático en los modelos probabilísticos. En el razonamiento y procesamiento, tenemos que la interpretación de datos, PLN, visión como por computadora, machine learning. Vemos que en el funcionamiento del razonamiento es la deducción de información, identificación de patrones, predicción de resultados. Los tipos de razonamiento tenemos basados en reglas, probabilístico, las redes neuronales, aprendizaje por experiencia. La toma de decisiones y acción. Selección de la mejor alternativa, funciones de la utilidad, árboles de decisión. Teoría de la decisión, maximizar la utilidad esperada, considerando riesgos y beneficios en lo que uno se ha propuesto. En la ejecución de acciones tenemos que actúa todo esto sobre el entorno que nos rodea. El ciclo es la percepción, razonamiento y acción. Aprendizaje de la gente, aprender resultados, mejora decisiones, aprendizaje por refuerzo. Y como conclusión tenemos que perciben, razonan y actúan, se adaptan a entornos complejos, claves para la IA moderna. Bueno, como podemos manifestar esto de lo que nos indica de los fundamentos en la IA, también podemos indicar que todo de esto viene a la par, ya que en este presente con el avance de la tecnología, también están relacionados a algoritmos. Podemos también decir que tienen las redes neuronales, imitan un funcionamiento pues, del cerebro con las neuronas que se encuentran conectadas. Cuando la IA estudia los datos usando un algoritmo, recibimos a veces algo nuevo, así también como las computadoras que tienen los datos, los cuales nos sirven para aprender, el entrenamiento para practicar y el modelo para dar respuestas. Esto es para una mejor entendimiento en el sistema
creativo de esta función y su objetivo, que es una meta, minimizar errores y hacer útiles en la vida. Ingeniero, muchas gracias. Esto ha sido mi exposición. Saludos, mi nombre es Kevin Miranda. En este momento voy a hablarles sobre la evolución y los tipos de agentes de inteligencia artificial. Compañeros, estimado ingeniero Fernando Valle, el tema es la evolución y los tipos de agentes. Y cuando hablamos de un agente inteligente nos referimos a cualquier sistema capaz de percibir su entorno y tomar acciones para alcanzar un objetivo. Pero esto no siempre fue así. Los agentes han evolucionado enormemente desde los años 50 hasta el día de hoy. Veamos esta evolución. Eh, Todo empezó en los años 50-60 con los llamados agentes reactivos como el Logic Theorich de 1956. Eran sistemas que seguían reglas simples predefinidas sin ningún tipo de memoria. Luego, en los años 70-80, surgieron los sistemas expertos como Maxim y Dendral, que usaban bases de conocimiento, aunque eran bastante rígidos. Ya en 1990 aparecieron los agentes deliberativos, capaces de planificar sus acciones usando algoritmos como A, asterisco y Strix. Entre el año 2000 y 2010, los agentes basados en utilidad incorporaron motores de recomendación para elegir la mejor acción posible. Y desde el 2010 hasta hoy tenemos los agentes modernos con aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo, transformes y grandes modelos de lenguaje que conocemos actualmente. Siguiendo con la exposición, tenemos ahora el reflejo simple versus el basado en modelos. El agente reflejo simple toma decisiones basándose únicamente en lo que percibe en ese momento. Usa reglas de tipo si estoy, entonces aquello. No tiene memoria y solamente funciona en entornos totalmente observables. Un ejemplo puede ser el termostato que enciende o apaga según la temperatura actual. En cambio, el agente basado en modelo mantiene un estado interno que le permite recordar información pasada y manejar entornos parcialmente observables. Conoce la dinámica del entorno y los efectos de sus acciones. Un ejemplo perfecto es el robot aspirador con mapa de las tareas que ya limpió. La gran diferencia está en la memoria. Uno la ignora por completo, la otra la usa para tomar mejores decisiones. Siguiendo, ahora tenemos el que es basado en las metas versus la utilidad. En este caso, el agente basado en metas evalúa el estado final, o sea, en acciones de forma binaria. Este camino me lleva al objetivo o no. Tiene una sola meta predefinida. Y por ejemplo tenemos un ejemplo simple como un GPS que traza una ruta del punto A hasta el punto B. En cambio la gente basada en utilidad va más allá. En lugar de solo llegar al destino, pondera múltiples variables como el tiempo, el costo, el riesgo y el consumo de energía. Si podemos ver en la comparativa, nos damos cuenta que ambos necesitan de un modelo del entorno, pero su criterio de decisión es fundamentalmente distinto. Uno busca alcanzar, el otro busca optimizar. Ya, en cambio, la elección entre los agentes basados en metas y utilidad es crucial para el diseño de sistemas inteligentes que operan en entornos dinámicos y en donde múltiples factores deben ser considerados para una toma de decisiones óptima. En cuanto a los agentes con aprendizaje, este es el tipo más sofisticado. Su arquitectura tiene 4 componentes claros. El primero, el elemento de aprendizaje, que mejora el comportamiento de la gente
a partir de retroalimentación. El segundo es el elemento de actuación que selecciona y ejecuta acciones externas. El tercero es el crítico que evalúa el desempeño mediante una señal de rendimiento, o sea, puede ser una recompensa o penalización. Y por último, el generador de problemas que propone acciones exploratorias para que la gente amplíe su experiencia. Esto nos lleva al aprendizaje por refuerzo, en donde la gente actúa, recibe una recompensa o penalización y ajusta su política para maximizar la recompensa acumulada a lo largo del tiempo, tal como lo describen Sutton y Barton en el año 2018. Se tiene un ejemplo emblemático, por ejemplo, el caso más famoso de este tipo de agente es el AlphaGo de DeepMind, presentado en el año 2016, donde AlphaGo aprendió a jugar el juego de mesa sin que se le programaran estrategias humanas y venció al campeón mundial, aunque representa el potencial de agentes que descubren estrategias novedosas mediante interacción. En resumen, los agentes inteligentes han pasado de reglas simples, estáticas, a sistemas capaces de aprender y superar la inteligencia humana en tareas específicas. Entender sus tipos y diferencias es fundamental para diseñar soluciones adecuadas según la complejidad del entorno. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Esther Noemí @soledispa de octavo C2. A continuación voy a dar una breve explicación sobre lo que es capacidades agénticas y autónomas. Bien, para esto tenemos una introducción breve a los agentes de la IA, que aquí nos dice que hay, por ejemplo, la definición. Nos dice los sistemas han evolucionado de herramientas pasivas a agentes inteligentes que actúan en entornos determinados, y también nos habla de los cambios de paradigma, el paso de la reactividad a la proactividad. Quiere decir que esto de la IA ha dejado de ser solamente una herramienta que responde preguntas. Ahora los sistemas están diseñados, para ser agentes que perciben su entorno y actúan, actúan para lograr objetivos, marcando así un cambio fundamental en cómo la tecnología interactúa con nosotros en el mundo digital, Aquí tenemos lo que es los asistentes versus los agentes autónomos. Tenemos aquí dos imágenes que he compartido. Aquí asistentes interactivos, como podemos ver aquí en una aula, se encuentran niños con los asistentes interactivos, y en la de acá agentes autónomos, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que primero que nada hay una diferencia entre lo que conocemos y lo que viene, Los asistentes son reactivos cuando esperan un comando para actuar, mientras que los agentes autónomos, como por ejemplo, son proactivos. Entienden, digamos, que nuestro objetivo final, y también se encargan de los pasos necesarios sin pedirnos permiso constantemente, Tenemos acá pilares de la capacidad agéntica, que nos dice aquí que hay, por ejemplo, los pilares son planificación, autonomía y el uso de herramientas, Estos tres pilares son los que les da inteligencia real, Por ejemplo, la planificación nos permite pensar. La planificación nos permite pensar antes de actuar, esto de aquí, por ejemplo, la autonomía les permite corregir el rumbo si algo cambia. Y el uso de herramientas, por ejemplo, el uso de herramientas les permite hacer cosas concretas como ejecutar códigos y buscar datos en lugar de solo generar un texto, Tenemos también lo que es el desafío y la ética, que dice control de seguridad y transparencia e impacto social,
¿Qué quiere decir aquí? Que, por ejemplo, en la parte técnica, esto es muy importante, ya que viene advirtiendo que aunque esto conlleva, aunque la tecnología es muy poderosa, conlleva ciertos riesgos, ¿no? Al darle, por ejemplo, autonomía a las máquinas, nos enfrentamos a muchos problemas, a problemas de control y seguridad, lo que hace indispensable que los desarrolladores establezcan límites, estos límites éticos y mecanismos de supervisión humana para evitar así decisiones inesperadas o poco transparentes, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, digamos que hay un agente que está diseñado para optimizar el inventario de una empresa, ¿no? Si el sistema tiene demasiada autonomía, podría decir de forma lógica despedir a personal o comprar materiales de proveedores cuestionables solo porque son los precios más baratos, ¿no? Aquí es donde surge el desafío del control, ¿no? Si no hay supervisión ética humana que limite sus decisiones, la eficiencia de la gente podría estar en conflicto y directamente con los valores humanos o legales de la empresa, ¿no? Y tenemos como conclusión que nos dice que la transición hacia sistemas de inteligencia artificial con capacidades agénticas marca una era de mayor eficiencia y revolución de problemas complejos, permitiendo que la tecnología actúe con un nivel creciente de autonomía, ¿no? Bien, quiero concluir diciendo que, por ejemplo, la evolución hacia la inteligencia artificial agéntica representa uno de los saltos tecnológicos más significativos de nuestra era, ¿no? Transformando así a los sistemas de simples procesadores de información de agentes resolutivos a capaces de operar con independencia ya. Si bien esto abre puertas hacia una eficiencia sin precedentes en la resolución de problemas complejos, la verdadera medida del éxito de esta tecnología no estará solo en su capacidad técnica, sino también en nuestras habilidades para integrarla de manera responsable, ética y bajo marcos de supervisión que garanticen que, a pesar de su autonomía, siempre actúen en beneficio de la sociedad. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Esther Noemí @soledispa de octavo C2. A continuación voy a dar una breve explicación sobre lo que es capacidades agénticas y autónomas. Bien, para esto tenemos una introducción breve a los agentes de la IA, ¿no? Que aquí nos dice que hay, por ejemplo, la definición. Nos dice: los sistemas han evolucionado de herramientas pasivas a agentes inteligentes que actúan en entornos determinados, y también nos habla de los cambios de paradigma, el paso de la reactividad a la proactividad. Quiere decir que esto de la IA ha dejado de ser solamente una herramienta que responde preguntas. Ahora los sistemas están diseñados, ¿no?, para ser agentes que perciben su entorno y actúan, ¿no? Actúan para lograr objetivos, marcando así un cambio fundamental en cómo la tecnología interactúa con nosotros en el mundo digital, ¿no? Aquí tenemos lo que es los asistentes versus los agentes autónomos. Tenemos aquí dos imágenes que he compartido. Aquí asistentes interactivos, como podemos ver aquí en una aula, se encuentran niños con los asistentes interactivos, y en la de acá agentes autónomos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que primero que nada hay una diferencia entre lo que conocemos y lo que viene, ¿no? Los asistentes son reactivos cuando esperan un comando para actuar, mientras que los agentes autónomos, como por ejemplo, son proactivos. Entienden, digamos, que nuestro objetivo final, y también se encargan de los pasos necesarios sin pedirnos permiso constantemente, ¿no?
Tenemos acá pilares de la capacidad agéntica, que nos dice aquí que hay, por ejemplo, los pilares son planificación, autonomía y el uso de herramientas, ¿no? Estos tres pilares son los que les da inteligencia real, ¿no? Por ejemplo, la planificación nos permite pensar. La planificación nos permite pensar antes de actuar, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, la autonomía les permite corregir el rumbo si algo cambia. Y el uso de herramientas, por ejemplo, el uso de herramientas les permite hacer cosas concretas como ejecutar códigos y buscar datos en lugar de solo generar un texto, ¿no? Tenemos también lo que es el desafío y la ética, que dice control de seguridad y transparencia e impacto social, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Que, por ejemplo, en la parte técnica, esto es muy importante, ya que viene advirtiendo que aunque la tecnología es muy, muy poderosa, conlleva ciertos riesgos, ¿no? Al darle, por ejemplo, autonomía a las máquinas, nos enfrentamos a muchos problemas, a problemas de control y seguridad, lo que hace indispensable que los desarrolladores establezcan límites, estos límites éticos y mecanismos de supervisión humana para evitar así decisiones inesperadas o poco transparentes, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, digamos que hay un agente que está diseñado para optimizar el inventario de una empresa, ¿no? Si el sistema tiene demasiada autonomía, podría decir de forma lógica despedir a personal o comprar materiales de proveedores cuestionables solo porque son los precios más baratos, ¿no? Aquí es donde surge el desafío del control, ¿no? Si no hay supervisión ética humana que limite sus decisiones, la eficiencia de la gente podría estar en conflicto y directamente con los valores humanos o legales de la empresa, ¿no? Y tenemos como conclusión que nos dice que la transición hacia sistemas de inteligencia artificial con capacidades agénticas marca una era de mayor eficiencia y revolución de problemas complejos, permitiendo que la tecnología actúe con un nivel creciente de autonomía, ¿no? Bien, quiero concluir diciendo que, por ejemplo, la evolución hacia la inteligencia artificial agéntica representa uno de los saltos tecnológicos más significativos de nuestra era, ¿no? Transformando así a los sistemas de simples procesadores de información de agentes resolutivos a capaces de operar con independencia ya. Si bien esto abre puertas hacia una eficiencia sin precedentes en la resolución de problemas complejos, la verdadera medida del éxito de esta tecnología no estará solo en su capacidad técnica, sino también en nuestras habilidades para integrarla de manera responsable, ética y bajo marcos de supervisión que garanticen que, a pesar de su autonomía, siempre actúen en beneficio de la sociedad. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Vanessa Parro. Yo voy a exponer sobre los LLMS como núcleo de razonamiento. Los modelos de lenguaje grande, conocidos como LLMS, han transformado radicalmente la inteligencia artificial en los últimos años. Inicialmente diseñados para generar textos, hoy actúan como el motor cognitivo central de los agentes inicialmente modernos. En esta exposición veremos cómo los LMS razonan, planifican y actúan, qué arquitecturas los integran en sistemas reales y cómo gestionar la memoria para sostener tareas complejas en el tiempo. El LLM como cerebro de agente. Un LM es en contexto agéntico, funciona como un cerebro, percibe el entorno, razona sobre la información recibida, planifica una secuencia de pasos y genera acciones ejecutables. Esto fue posible gracias a las técnicas como Chain of Thought, Prompting
que induce al modelo a pensar paso a paso antes de responder, mejorando significativamente la precisión en tareas de razonamiento complejos como matemáticas, lógica formal y resolución de problemas en múltiples etapas. Otra técnica clave es el Red Hat, que alterna entre razonamiento interno y ejecución de acciones externas de forma interactiva. También tenemos la arquitectura de integración. Existen varios frameworks en la industria para integrar el MS. Agentes, el LangChain es el más adoptado en códigos abiertos, permite encadenar componentes como recuperación de documentos. Herramientas y llamadas modelos, el SDK de OpenIA introduce el Fusion College, donde el modelo produce el Hobson, estructurado para invocar funciones de forma confiable, y IBM Watson X apunta al mundo empresarial con capacidades de gobernanza y trazabilidad, claves en sectores regulados como finanzas o salud. El Llama Index está especializado en recuperación argumentada, y AutoHead de Microsoft permite construir sistemas donde múltiples agentes especializados comunican entre sí de forma autónoma. También tenemos la gestión de memoria. Los LMS son por naturaleza sin estado. No recuerdan entre llamadas para que un agente mantenga flujo de trabajo prolongado. Se necesitan dos tipos de memoria. La memoria a corto plazo es la ventana de contexto, que incluye todo lo que el modelo puede ver en una interferencia: instrucciones historiales y resultados de herramientas. Modelos como GPT-4 Turbo o Claude 3 Opus alcanza la ventana de 128.000 y 200.000 tokens repetitivamente. La memoria a largo plazo usa bases de datos vectoriales como Pinecone, WebOrder o ChromaDB, que almacena representaciones numéricas de información y permiten recuperar datos relevantes entre secciones mediante búsqueda simétrica aproximada. También tenemos los patrones RAG. Los patrones RG o generación argumentada por recuperación es la solución estándar para recuperar los límites de las ventanas de contexto. Funciona en 4 pasos. Primero, la consulta del usuario se convierte en un vector numérico, o luego se busca los fragmentos más similares en la base vectorial. Estos fragmentos se insertan en el contexto de LLM y finalmente el modelo genera una respuesta informada y fundamentada en esa información recuperada. Según los datos de la industria, el 68% de la implementación empresarial de agentes LLM ya incorpora alguna forma de memoria vectorial. También tenemos las aplicaciones reales, LLMs como núcleos de razonamiento en acción. Vemos casos reales como AutoGPT. Fue uno de los primeros agentes completamente autónomos. Usa GPT-4 para descomponer objetos complejos en subtareas, buscar en la web y ejecutar código. El GitHub Copilot WordPress razona sobre repositorios enteros de código para proponer soluciones a problemas complejos. El Perplexity IA es un motor de búsqueda convencional que combina RAG con LLMS para responder preguntas con información en tiempo real. También tenemos el
IBM o Watson Assistant de IBM gestiona flujos de atención al cliente en empresas conectándose a bases de conocimiento vectoriales y a sistemas CRM. Como conclusión podríamos decir que los LLMS han dejado de ser simplemente generadores de texto para convertirse en el núcleo cognitivo de los agentes inteligentes en las técnicas de razonamiento como ChatBot, TOPS y REACT. Demuestran que el diseño de Prophet es tan determinante como la arquitectura del modelo, los frameworks como LangChain, OpenIAN, Agents, SDK, IBM, Watson facilitan esta integración como distintos niveles de gobernanza y la combinación de memoria a corto plazo y memorias vectoriales a través del patrón RAG. Es hoy el estándar de la industria. Comprenden estas arquitecturas es fundamental para cualquier profesional que aspire a construir sistemas de inteligencia artificial de próxima generación. Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero Fernando Valle. Mi nombre es Daniel Erazo y en esta ocasión voy a dialogar sobre lo que son los sistemas multiagente, más conocidos como MAS. Visión general avanzada. Los sistemas multiagentes, también conocidos como MAS, representan un paradigma de la inteligencia artificial distribuida que son múltiples agentes interactuando dentro de un entorno. Este es compartido para alcanzar objetivos individuales o colectivos. A diferencia de los sistemas centralizados, los MAS se caracterizan por la descentralización del control, la operación y la capacidad de adaptación dinámica. Esto según Woodbridge 2009. Un agente dentro de MAS posee las características fundamentales como la autonomía, la sociabilidad, lo que es la reactividad, la proactividad, como tal. Lo que es la comparación esencial es que la transición hacia MAS responde a sistemas multiagentes y a limitaciones estructurales de los sistemas tradicionales, como lo son un punto de comparación. Podríamos decir que en arquitectura el agente individual era centralizado, ya en el sistema más multiagente es distribuida. La escalabilidad era de manera limitada y actualmente es alta, entre otros tipos de comparaciones, podríamos decir. Lo que son fundamentos y propiedades de un agente MAS. Como fundamentos tenemos lo que es la autonomía, que es la ejecución de acciones e intervención externa. La sociabilidad, que es la capacidad de comunicar, de usar varias partes. Lo que es reactiva, respuestas a eventos en tiempo real. La proactiva, la planificación y el comportamiento dirigido por objetivos. La especialización de roles, es el diseño modular. Dentro de la especialización de roles podríamos decir que es funcional en un elemento clave en los MAS, en los sistemas de multiagente modernos, ya que cada agente se diseña para cumplir una función específica dentro del sistema, optimizando el rendimiento, es decir, que su función, un agente analista, su función principal es el procesamiento de análisis de datos. Las herramientas técnicas son Machine Learning o análisis estadístico. El agente planificador, su función principal es la generación de planes y estrategias. Las herramientas ocupan algoritmos de planificación. El agente ejecutor, su función principal es la implementación de funciones, y las herramientas y técnicas son los APIs y la automatización. El agente auditor valida el control, se encarga de la validación y control de calidad. Sus herramientas son testing y análisis de seguridad.
El agente coordinador, su función principal es la ejecución de tareas y comunicación y ocupa las herramientas de protocolos de coordinación. Los protocolos de colaboración y coordinación. La interacción de interagentes requiere comunicación, mantener la comunicación para la toma de decisiones conjuntas. Esto quiere decir que en caso de los protocolos, cuando protocolo, esta se encarga de asignación de tareas, un ejemplo, las tareas de logística. Es negociación. En estos genera, minoriza los conflictos entre agentes. La coordinación distribuida son las decisiones compartidas entre agentes. El caso de uso son los roles inteligentes o los smart grids. Consenso. En este caso se lleva a cabo con un tipo de votación y sus herramientas son el blockchain o DAO. Sin protocolos robustos pueden derivar en ineficiencia o comportamientos emergentes e indeseados. Dinámicas, interacción, cooperación, competencia y negociación. En los agentes pueden interactuar bajo distintos modelos de cooperación. Son agentes que trabajan juntos para un objetivo en común. Y la competencia trata de maximizar el rendimiento global. La competición combina ambos enfoques. Estas dinámicas son fundamentales en aplicación como mercados digitales o simulaciones económicas. Lo que es las aplicaciones, retos y limitaciones. Tenemos en el transporte. Estos tienen el impacto en múltiples áreas, como el área de transporte, que se los ocupan los vehículos autónomos o colaborativos, y su beneficio principal es la optimización del tráfico. En finanzas es el trading algorítmico, lo que beneficia es en las decisiones rápidas. En lo que es la salud, diagnóstico distribuido, y tenemos la precisión más efectiva en los diagnósticos. En energía, los smart grids optimizan el consumo energético. Tendencias actuales y vías de investigación. Las investigaciones recientes apuntan a la integración con modelos de lenguaje LL. Tenemos los sistemas multilenguajes autónomos en las nubes, la aplicación de blockchain y Web3, los sistemas autoorganizados según Chan. Los más impulsados por el LLM están evolucionando a una automatización compleja y permitir que tomen mejores decisiones los multiagentes. Esa ha sido mi investigación, ingeniero. Muchas gracias.